Bienvenidos todos. En este video vamos a hablar sobre los circuitos RL, pero esta vez considerando los circuitos que tienen fuentes de excitación independientes. Es decir, vamos a considerar los circuitos RL con fuentes. Vamos a hacer este análisis considerando un caso sencillo donde vamos a tener una fuente independiente de tensión Esta fuente tiene un valor BF arbitrario de C y está en serie con una resistencia R. Además vamos a tener un inductor que va a estar acá. El inductor inicialmente está cortocircuitado, manteniendo una corriente constante que está asociada a la energía que ha almacenado en forma de campo magnético. Este switch se mueve en el tiempo t igual 0, rompiendo el corto que tiene el inductor y conectándolo a esta fuente. Es decir, en el tiempo negativo este switch está aquí, de manera que el inductor para un tiempo negativo está en corto, manteniendo una corriente constante. No hay pérdida de energía porque no hay ningún otro elemento en este cortocircuito que pueda absorber la energía que tiene el inductor. Cuando tenemos un tiempo t mayor que 0 positivo, entonces tenemos acá una conexión y tenemos un circuito RL con fuente, que es lo que vamos a analizar. Nuestro objetivo es hallar la corriente en el inductor para ese tiempo t mayor que 0. Para poder resolver ese ejercicio y poder hallar esa corriente, necesitamos conocer la condición inicial o el estado inicial del inductor. Nosotros sabemos que para tiempos negativos él va a tener alguna corriente 0, I sub 0, perdón. Entonces para t menor que 0, tenemos que I, L, es una corriente constante que tiene algún valor I sub 0. En t igual 0, justo cuando cambia el switch, nosotros tenemos que la corriente IL justo antes de cambiar el switch, o sea, cuando el switch todavía está aquí, debe ser igual a la corriente justo después de que cambie el switch. O sea, IL en 0 más. O sea, la corriente en el tiempo justo antes de 0, cuando todavía hay corto, debe ser la misma que la corriente justo después del 0, cuando este switch se acaba de mover y el corto se acaba de abrir. Y pues ya sabemos que esta corriente I0 menos es I sub 0, por lo tanto, y L0 más también debe ser I sub 0. Y L en 0 menos es igual a IL en 0 más, que es igual a I sub 0. Ahora, para tiempos mayores que 0, ya el switch se ha movido, tenemos nuestro circuito RL con fuente y yo quiero hallar IL.
Entonces, ahí procedemos a un análisis de circuitos eléctricos estándar. Al igual que en el video pasado, procederé por el método de nodos. Entonces, identifiquemos cuántos nodos tendríamos ahí. Por un lado tenemos el nodo inferior, tenemos el nodo que une la fuente con la resistencia y vamos a tener el nodo que une a la resistencia con el inductor. Recuerden que en los tiempos positivos este switch se ha cerrado y todos estos dos terminales se convierten en un mismo nodo. Voy a proceder al igual que en el video pasado, aterrizando el nodo inferior. Aquí tendríamos 0 voltios. Al aterrizar este nodo, inmediatamente ya especifico, ya sé cuánto debe valer esta tensión exactamente. Debe valer BF voltios. Así lo exige la fuente de tensión. Por lo tanto, el único nodo que me quedaría desconocido o como incógnita sería el nodo de la inductancia con la resistencia. Que recuerden que todo esto es un mismo nodo, que el switch se ha cerrado. Y este nodo está a una tensión B. Para hallar esa tensión B, yo aplico método de nodos a ese nodo que lo voy a llamar nodo 1 e identifico cuántos elementos o cuántos dispositivos hay conectados al nodo. Tenemos una resistencia y una inductancia. Por la resistencia ya habíamos hablado, convenido, que siempre vamos a asumir que la corriente sale. Entonces la corriente de la resistencia voy a suponer que tiene este sentido. Y por lo tanto, ¿cómo la calcularía? Por ley de Ohm sería la diferencia de potencial en la resistencia sobre R. Y esa diferencia de potencial sería, según el sentido de la corriente, esta tensión menos esta tensión. Por lo tanto, al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, tenemos por la resistencia una corriente que sale, o sea que va negativa, fracción, la diferencia de potencial que es B minúscula, menos BF, todo eso sobre R. Quedó como muy menos BF sobre R. Por el inductor tenemos una corriente IL, que es la que queremos hallar, y esta corriente IL está saliendo del nodo, o sea que también va negativa. Menos IL es igual a 0. Ahora, voy a simplificar un poco esta ecuación. Voy a multiplicar a ambos lados por menos R para quitar este menos y quitar esta fracción. ¿Qué me queda? Me queda B menos BF más R veces IL es igual a 0. Y esta sería mi ecuación número 1. Ahora, ¿cuántas incógnitas tiene esa ecuación? Ya se habrán dado cuenta que tenemos dos incógnitas, la tensión del nodo y la corriente del inductor. A mí me interesa hallar la corriente del inductor, pero si tengo dos incógnitas necesito dos ecuaciones, porque hay información del circuito que no he incluido. ¿Y cuál es esa información que me falta? Pues la información del inductor. Para incluir esa información, voy a escribir la ecuación del inductor, que ya la conocemos, de física y electricidad. La tensión en el inductor, que sería BL, que es la misma B, ojo con esto, aquí no hay error de signo. ¿Por qué? Porque la tensión y corriente del inductor, según la ecuación, deben seguir la convención pasiva de signos. Si la corriente va bajando, la tensión debe estar polarizada de más a menos en el sentido de la corriente. Esta sería la tensión BL del inductor y claramente esa tensión del dibujo se nota que es la misma tensión incógnita B. Y pues esta tensión del inductor debe valer L veces la derivada de la corriente del inductor. Ahora, yo nada más quiero hallar la corriente del inductor. Así que puedo eliminar la incógnita B recogiendo la ecuación 2, que viene siendo la ecuación del inductor.
y reemplazándola en la ecuación 1. Entonces, tomando la ecuación 2 y reemplazándola en la ecuación 1, vamos a coger este término L de I de T y lo vamos a reemplazar por la tensión B minúscula. Entonces ya no voy a tener B sino L de I de T más R veces, perdón, menos BF más R veces IL igual a 0. Ahora, vamos a coger el término independiente BF que no depende de IL, vamos a pasarlo al otro lado. Tenemos L de I de T más R veces IL igual a BF. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden de coeficientes constantes de variables separables y no homogénea porque no está igualada a 0. El primer paso para resolver esta ecuación es normalizar el término derivativo de orden superior, así que dividimos todo entre L y me queda la derivada de IL con respecto al tiempo más R sobre L por IL es igual a 1 sobre L por BF. De la teoría de ecuaciones diferenciales, sabemos que la solución de esta ecuación tiene dos componentes, las llamadas componente natural y componente forzada o componente transitorio y componente de estado estable, que es el nombre que le vamos a estar dando en el curso. Y L entonces se puede escribir como la suma de ILT más ILSS. ILT viene siendo la componente transitoria, T de Transient Response, respuesta transitoria del circuito. Y el SS tiene el SS de Steady State Response o respuesta de estado estable del circuito. Ya en circuitos 1 les había comentado la interpretación física de ILT. ILT básicamente tiene la función de inducir una deformación continua en la respuesta total IL para obligarla a satisfacer las condiciones iniciales. ¿Cómo así? La componente transitoria normalmente es una componente que se extingue, que cuando ocurre mucho tiempo, cuando pasa mucho tiempo, decae a 0. De manera que después de mucho tiempo solo nos quedamos con la componente forzada o la componente de estado estable. Claro está, esto solo ocurre bajo ciertas condiciones cuando hablamos de sistemas inherentemente estables. No vamos a entrar por ahora a hablar de sistemas inestables donde esto ya no ocurre. Pero en general podemos hacer esta suposición con buena confianza. Y de hecho, esa va a ser la base de un método que vamos a usar para resolver estas ecuaciones de una forma un poco más física. Normalmente para crear esta componente de estado estable, nosotros utilizaríamos el método de coeficientes indeterminados, pero si analizamos el circuito físicamente, esa componente se puede determinar de una forma más rápida. Pero bueno, manos a la obra. Empecemos con la primera componente, la componente transitoria. La componente transitoria matemáticamente se describe como la componente de la solución que es solución de la homogénea asociada. ¿Cuál es la homogénea asociada a la ecuación diferencial? Es la misma ecuación pero igualada a 0. O sea que si yo reemplazo IL por ILT en esta ecuación, ya eso no me debe dar igual a 1 sobre L por BF, sino que debe ser igual a 0.
Entonces, DILT con respecto al tiempo más R sobre L ILT es igual a 0. Esa es la homogeneidad asociada a nuestra ecuación diferencial. Y esta ecuación es idéntica a la ecuación del circuito RL sin fuente. O sea que ya yo sé cuál es la solución de esta ecuación. La solución de esta ecuación es ILT igual a una constante A por E a la menos T sobre tau. ¿Quién es tau? Tau es la constante de tiempo del circuito RL, que es L sobre R. Y ahí tenemos la componente transitoria. Ahora, noten que esta constante A no es I sub 0, ni es la condición inicial del estado del circuito, como en el circuito RL sin fuente. Ya después vamos a proceder a calcular la constante A y vamos a ver que el cálculo resulta en una respuesta un poco distinta. Ahora necesitamos calcular la componente de estado estable. ¿Cómo calculamos la componente de estado estable? Como les había dicho, recuerden que normalmente la componente transitoria tiende a 0 en el límite, es decir, ILT, el límite, cuando t tiende a infinito, de ILT es 0, normalmente. Entonces, si yo considero el circuito, eléctrico cuando el tiempo es muy grande, entonces ya puedo ver el estado estable del circuito sin la componente transitoria, y a partir de ese análisis de estado estable yo puedo calcular esa componente de estado estable. Entonces, vamos a mover un poco la pantalla. Vamos a considerar ahora un tiempo infinito, un tiempo que es muy grande y tiende a infinito. ¿Qué tenemos en ese tiempo infinito? Tenemos el estado estable. ¿Qué cambia en el circuito en estado estable? Pues, por un lado, el inductor ya va a su comportamiento transitorio se va a extinguir. Y ya nosotros sabemos cómo se comportan los inductores en estado estable. Se comportan como cortocircuitos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el tiempo infinito el circuito se puede representar de esta forma. Como un circuito de estado estable, puramente DC. La fuente tiene una tensión BF. Tenemos la resistencia R. Y donde estaba el inductor, ahora tenemos un cortocircuito. Aquí tenemos la resistencia R. Y la corriente IL, la corriente del inductor en este estado estable infinito la vamos a llamar IL infinito, que va a ser un valor DC, pues claramente porque en estado estable el circuito es DC. Ahora, el estado estable no siempre es DC. Podríamos tener un estado estable en AC si la fuente excitatriz fuera un senoidal. En ese caso calcularíamos la corriente de estado estable del inductor. Ya no sería un corto, pero como ya no estaría el transitorio, podríamos aplicar el método fasorial.
Y utilizando análisis de fasores podríamos calcular IL infinito, que en ese caso sería un fasor. En este caso, como en el estado estable el circuito es DC, el inductor se vuelve un corto y IL infinito es un valor DC. Entonces, ¿cuánto vale IL infinito? Del circuito está sencillo. IL infinito es simplemente BF sobre R. Ahora, la componente de estado estable IL infinito, ILSS, es la misma IL infinito, por definición. ¿Sí es claro? Entonces, ya sabemos que la corriente del inductor en estado estable, pues se calcula haciendo el límite cuando el tiempo tiende a infinito, haciendo los cambios en el circuito. Si estamos en AC, pues hacemos método fasorial. Si estamos en DC, el inductor se vuelve un corto y resolvemos en DC. De esta forma, ya tenemos la respuesta completa del circuito IL sería a veces E a la menos T sobre tau más IL infinito. Ahora, la constante, ¿cómo la hallamos? Bueno, nos vamos al tiempo t igual 0, donde tenemos la condición inicial en el tiempo t igual 0, IL de 0 vale, según la fórmula, eso sería A por E a la 0, este E a la 0 da 1, más IL infinito, debe ser igual a I0. Entonces, de aquí despejamos A. ¿Cuánto me da A? A me da I0 menos IL infinito. ¿Siguieron que el valor de A es distinto en el caso sin fuentes? Claro, en el caso sin fuentes, la corriente del inductor siempre tiende a cero porque termina descargándose. Pero como en este caso hay una fuente, es posible que en el estado estable el inductor no se descargue, ya que la fuente puede estar energizándola continuamente. Ahora ya podemos hablar de la respuesta total. La respuesta total vendría siendo IL, que es igual a I0 menos IL infinito menos IL infinito por E a la menos T sobre tau más IL infinito. Ahora, como había hecho en el circuito RC con fuentes, voy a hacer una pequeña sustitución acá. Ya van a ver para qué. Entonces, por un lado, voy a expandir términos. Acá tengo I0 y este IL infinito voy a sacar factor común, así que esto es I0 más IL infinito ¿cierto? Por acá quedaría 1 menos E a la menos T sobre tau. Ah, bueno, aquí me faltó
un E a la menos T sobre tau. ¿Sí es claro? Ahora este I a la infinito lo voy a expandir. Acá tengo I sub 0. Voy a mover el tablero. Voy a necesitar el espacio. I0 E a la menos T sobre tau. El IL infinito, voy a hacer un truco matemático y lo puedo expresar como IL infinito menos I0 más I0. Se me están preguntando ¿para qué estoy haciendo todo esto? Bueno, ahora mismo no tiene sentido, pero esperen a que termine antes de criticarme. Ahora sacamos este término de acá. Lo voy a sacar, lo quiero sacar de acá. Entonces, ¿qué me queda? Cuando yo saco ese término, I0 E a la menos T sobre tau más I0 por 1 menos E a la menos T sobre tau más IL infinito menos I0, I0, perdón, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Ahora, yo puedo hacer factor común acá. Factor común acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? I0 por E a la menos T sobre tau más 1 menos E a la menos T sobre tau. El E a la menos T sobre tau se cancela. Entonces me queda al final que IL es igual a simplemente I0 más IL infinito menos I0 por E a la menos T sobre, perdón, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Ahora, ¿qué gano con expresarlo de esta forma? Pues me parece que esta forma es un poco más diciente en el sentido de que ya podemos ver un poco mejor qué es lo que está pasando en el tiempo con la corriente del inductor. Primero que todo, sabemos que el inductor empieza con un valor I sub 0 y que en el tiempo él se comporta buscando el valor IL infinito. Pero como la corriente del inductor no puede variar bruscamente, sino que debe variar continuamente, él no va a saltar de IL a IL infinito, sino que ese valor, ese intervalo que le falta, esa diferencia, IL infinito menos I0, que es la diferencia de acá, él la va a alcanzar de forma pausada y continuamente, expresado por esta exponencial. Es decir, IL empieza en I0 y quiere llegar a IL infinito. ¿Cuánto le falta? Le falta esta resta. Pero él esa resta no la puede alcanzar instantáneamente, sino que la alcanza suavemente a partir de una transformación exponencial continua y suave. Eso es a lo que me refería cuando les hablaba de la componente transitoria. La componente transitoria es la que conecta el valor inicial I0 con el valor final IL infinito. Estos valores, como son diferentes, el inductor trata de trata de buscar el valor de estado estable, pero no puede hacer el cambio bruscamente. Así que, ¿qué va a hacer? Él va a transicionar del valor inicial al valor de estado estable suavemente, utilizando, de una forma que está caracterizada por la exponencial. ¿Ok? Vamos a graficar esta función para que vean de lo que les estoy hablando. Vamos a utilizar de nuevo Octave. Entonces, nuestra corriente IL va a ser la combinación de, va a depender de I0 y de infinito. IL va a ser I0, que vamos a ponerle un valor inicial, digamos, vamos a definir estos valores. I0 igual a 1, o sea, inicialmente un amperio. Y IL infinito
Vamos a llamarlo, vamos a decir que es 1.5 amperios. Entonces, IL, la corriente en el tiempo, va a ser I0 más IL infinito menos I0 por 1 menos exponencial de menos t sobre tau. Y pues tau le podemos dar cualquier valor, vamos a suponer que es 1. Bueno, vamos a escribirlo para que me debe botar un error. Pues no he definido t, no he definido tau. Vamos a definir tau, vamos a decir que vale 1 por simplicidad. Ahora acá esta va a ser una función anónima de variable t. Listo, la compiló. Y vamos a graficar, primero de todo vamos a definir un intervalo de tiempo. Recuerden que si yo quiero ver el comportamiento importante, yo necesito ver por lo menos, o a lo mucho, 5 veces tau. Ya después de 5 veces tau no voy a ver nada interesante. Entonces voy a graficar 10 veces tau para que se den cuenta. Pasos de 1 milisegundo hasta 10. Ahora hacemos una gráfica plot de t, y L de t. Le damos un grosor a la línea de 2. Si se dan cuenta, tenemos que la corriente del inductor empieza en el valor inicial 1 y en el infinito o en el estado estable tiende a IL infinito, que es 1.5. Entonces, básicamente esta respuesta transitoria lo que hace es una transición continua entre estos dos puntos. El punto inicial es I0, el punto final es IL infinito. Y la respuesta transitoria no es más que una transición continua entre estos dos puntos. La respuesta de estado estable pues ya viene siendo cómo se comporta el inductor cuando se extingue este transitorio. En este caso, como estamos considerando un circuito DC, es una constante, pero en un circuito AC, la respuesta de estado estable, como ya saben, vendría siendo una senoidal. Y como les había dicho, si se dan cuenta, después de 5 octavos en adelante, ya es prácticamente estado estable. Es prácticamente el valor final 1.5. Ahora, según el circuito que tenemos acá, vamos a regresar al principio, ¿cuál debería ser el valor de I para tiempos negativos? Pues claramente en tiempos negativos el switch está acá y entonces la corriente del inductor se mantiene constante en un valor I sub 0. Vamos a graficar eso. Vamos a modificar esta función acá. Todo esto lo voy a multiplicar por una condición que va a ser por t mayor que 0, mayor o igual que 0, digamos, más I sub 0 por la condición t menor que 0. Es decir, cuando la primera condición se cumple, vamos a tener la respuesta de la ecuación diferencial, que ya la mostré, y cuando el tiempo es negativo, vamos a tener que la función va a ser esta constante. Entonces volvemos a graficar, esta vez vamos a definir un tiempo, vamos a definir menos 5 a 10, digamos, y graficamos. Si se dan cuenta, empieza en menos 5, aquí lo cojo de, empieza en menos 10 la gráfica, vamos a hacerlo de menos 10 entonces. Si se dan cuenta, aquí empieza en menos 10, igual esto viene de menos infinito, pero no puedo graficar eso. Él está constante en su cortocircuito, manteniendo la corriente, no hay pérdida de energía, la corriente no cambia, y cuando cambia el switch, como en el inductor la corriente no puede cambiar bruscamente, sino de forma continua, entonces el inductor hace una transición continua de su estado anterior, de 1 amperio, al estado final, que es el estado estable de 1.5 amperios. Esto es lo importante. Esta solución de la ecuación diferencial representa la característica del inductor de que su corriente no puede cambiar de forma brusca, sino que varía de forma suave y continua, caracterizada por transiciones exponenciales. Esto vendría siendo todo por la teoría de los circuitos RL con fuente.
En el próximo video estaremos haciendo un ejercicio al respecto. Nos vemos.